Chicos, a ver, les voy a compartir mi pantalla. La verdad es que el doctor, buenas tardes, buenas tardes, me presento, soy Alejandra y este año les voy no sé si ven mi pantalla completa, no sé si, Sí se ve, sí se Alfi. ve. Un ratito lo voy a modificar. Siguen ingresando. Uy, ya. Tengo entendido que ya todos los grupos van a dar hasta el tema 16, ¿verdad? Del tema 1 y 2, el doctor no pregunta, al menos el año pasado no hizo preguntas. Entonces lo vamos a pasar rapidito para hacer más enfoque en las sociedades comerciales, de las que sí va a hacer preguntas. Ahora, otra recomendación, seguramente el doctor ya les ha dicho. Él les va a poner de 8 a 10 preguntas, pero en su orden, él indica respondan solamente 5 o respondan 7 preguntas. Deben responder solamente 7. Quizá alguno sepa todita las preguntas, pero no los responda porque les va a quitar puntos. Y él sí cumple con lo que dice. Ahora, los exámenes que él solía hacer no eran preguntas de desarrollo, eran directo a la pregunta, a la respuesta. Por lo general, él saca preguntas del código, más que incluso ha habido algunas preguntas que él ni siquiera los ha mencionado al momento de explicar o se le ha ido, pero él saca, pareciera que abre el código y dice, esto voy a preguntar y lo hace. Entonces repasen más del código. Ya otra recomendación es que no lleven varios bolígrafos. Él dice, sáqueme un bolígrafo y ya, no quiere ver nada más en el escritorio o en las sillas. Eso en cuanto al examen. Creo que les pide que lleven un boliviano más. Ahora vamos a iniciar con el tema 1, que es la introducción al derecho comercial. Bueno, el derecho comercial va a iniciar, tiene su origen en la antigüedad, al momento en el que surge la familia, donde los hombres se van a encargar de proveer para la alimentación. Las mujeres se dedicaban al cuidado de la familia y la casa. Tiene su origen en los finales del Neolítico, con la aparición de herramientas, como ya muchos conocen. Las herramientas, ¿para qué? Para poder realizar actividades tales como la agricultura, la ganadería y entre otras actividades comunes, como la caza en ese entonces. Ahora, como punto número 3, tienen al intercambio. Realizan el trueque, que es el intercambio de mercancías por otras de igual valor. Por ejemplo, una ovejita que equivalía a 2 quintales de harina, por ejemplo, o de maíz. Pero lamentablemente el trueque ha tenido varios inconvenientes, entre ellos la dificultad de ponderación. Es decir, que posiblemente esta ovejita no equivalía a 2 quintales de harina, sino solamente a 1 o quizá a 3. Entonces, eh, existía esa dificultad y el descontento de la gente también. Ahora, también otro inconveniente eran las coincidencias, es decir, que, por ejemplo, existen temporadas en las que se produce palta.
Entonces todas las personas tienen palta. Entonces no era factible realizar el trueque de un producto por otro igual. Ya. Posteriormente aparece la moneda. La moneda, no como la conocemos, sino ya en ese entonces como monedas, se tomaban en cuenta los cerdos, los dientes de ballena, al oro o las semillas de cacao, que tenían como función o eran un medio de intercambio. Se podía realizar, era fácil de manejar a diferencia de quintales de harina o maíz o animales. También ha sido guardaban un valor. Por ejemplo, un diente de ballena equivalía a 50 semillitas de cacao. Ahora, tan posterior a ello, aparecen las divisas. Las divisas van a ser aquellos elementos de intercambio internacional que ha facilitado muchísimo el comercio internacional. Ya en la Edad Media surge la ruta de la seda. Estas rutas comerciales transcontinentales que conectan Asia, India, Turquía y con mayor presencia en Europa. Ahora, el comercio en la actualidad está basado en el capitalismo, donde existe un libre comercio, es a nivel mundial, las fronteras simbólicas, como ya habíamos mencionado en la ruta de la seda, se van a realizar los movimientos de bienes y servicios. Todo esto con el fin de realizar la integración comercial. Asimismo, ya existen medios de comunicación y transporte que van a facilitar que el comercio internacional se desarrolle. Perdón, perdón, estoy un poquito mal de la garganta. Ahora, dentro del origen del derecho comercial, se tiene una definición de comercio. El comercio va a ser aquella actividad socioeconómica consistente en la compra y venta de bienes y servicios para uso, venta o transformación. Este subtítulo se desarrolla en 4 siglos, que lo vamos a ir desarrollando uno por uno. El primer siglo, el Jus Mercatorium, que es el primer sistema de regulación del derecho consuetudinario subjetivo y universal. Tiene como características al derecho subjetivo, al derecho consuetudinario, el derecho de producción autónoma, la aplicación autónoma y es un derecho universal o uniforme. Ahora, el segundo siglo, el de codificación de derecho comercial, ya dentro del siglo XVI y XVII, se realiza el doble proceso de objetivización y estabilización. Ya el siglo XIX se realiza la codificación del primer código mercantil francés, el año 1807 específicamente. Este tenía como características, era un código objetivo que regulaba los actos comerciales. Estatal se desarrollaba dentro de una jurisdicción y era positivo porque este estaba codificado. Ahora, dentro del tercer siglo, que nace dentro de la revolución industrial, respondiendo a la nueva realidad económica a nivel mundial, se realizan las nuevas formas societarias de contrato y los títulos valores. Tiene como características el derecho subjetivo y lo internacional. Ahora ya el cuarto siglo es el de derecho consuetudinario, que las buenas costumbres del derecho comercial llegan a ser la base de las relaciones comerciales sólidas, justas y sostenibles. Todas las empresas comerciales deben actuar con honestidad, lealtad, transparencia en todas las relaciones comerciales. Perdón.
Ahora, el concepto que maneja el doctor dentro de la asignatura, el concepto de derecho mercantil, es el de Manuel Broseta Ponto, en el que indica: el derecho mercantil es la rama del derecho privado especial que tiene por objetivo regular al empresario, su estatuto, las relaciones entre empresarios y con el exterior a través de la empresa. Tiene esa necesidad de separarlo y diferenciarlo del derecho civil. Este concepto no les va a preguntar definiciones, por ejemplo, el concepto de derecho mercantil, no. Es cortito lo que les pregunto, ya les había indicado. Ahora, dentro de los fundamentos del derecho comercial, surge la actividad comercial y el nuevo concepto de mercado y la nueva clase social del mercadero. Se regulan actos jurídicos en masa y se va a regular a la empresa y su actividad empresarial. También está la evolución y se refleja la realidad económica de los países. Ahora, dentro de la legislación boliviana, tiene como primer punto el Código Mercantil, que ya habíamos mencionado. Con el decreto 6038 se va a conformar las comisiones codificadoras, que para posteriormente, con el decreto 10.426, este decreto va a promulgar al Código de Familia, al Código de Comercio, al Código Penal y de Procedimiento Penal. Pero para que no exista contradicciones y malas interpretaciones en el Código de Comercio, con la Resolución Suprema 1678-23 se va a disponer que se realice una revisión del Código de Comercio y ya posteriormente surge entra en vigencia el Código de Comercio con el decreto ley número 14379 del 25 de febrero de 1977. Ahora, el Código de Comercio está dividido en 6 partes. El título preliminar tiene 4 libros. El libro primero, que habla de los comerciantes y sus obligaciones. El libro segundo, que nos va a hablar de los bienes mercantiles, los títulos valores y otros. El libro tercero, que nos habla de los contratos, obligaciones comerciales. Y el libro cuarto, de los procedimientos especiales. Finalmente, las disposiciones transitorias y finales. Las fuentes del derecho comercial. Si es que esta fuera una pregunta de examen, por ejemplo, el doctor quiere así: ley, doctrina, usos y costumbres y jurisprudencia. Nada más, no les va a pedir que desarrollen qué es ley para el derecho comercial, qué es doctrina y demás. Ley, doctrina, usos y costumbres y jurisprudencia. Suficiente con eso. Ya, ahora en el tema 2, los elementos del derecho comercial, de aquí sí les va a sacar algunas preguntas. A ver, les voy a ir diciendo mientras vamos avanzando. El comerciante. El artículo 4 del Código de Comercio, si me están haciendo seguimiento con su código, nos va a definir al comerciante como aquella persona individual que realiza actividades con fines de lucro de manera habitual, ¿ya? Y ahora, dentro de las capacidades para ejercer el comercio, el artículo 12 del Código de Comercio nos indica que pueden ser personas naturales o jurídicas. Naturales, yo sola voy a realizar la actividad comercial. Jurídicas, se realiza la constitución de alguna sociedad comercial. Ahora, ¿quiénes están impedidos? Impedidos o prohibidos para ejercer el comercio. Van a estar impedidos aquellas personas que tengan alguna sentencia
que les prohíba de desarrollar la actividad comercial. También aquellas personas o empresas que han sido quebradas y no han sido rehabilitadas. También están impedidos aquellos directores o representantes legales que hayan realizado actos fraudulentos que hayan llevado a la empresa a la quiebra. De igual manera están impedidos los funcionarios o empleados públicos que estén desempeñando funciones en actividades similares. Por ejemplo, el gobernador no puede ser socio de FANSESA. ¿Por qué? Porque ellos están eh, dentro del directorio para eh, poder realizar el control y manejo de la misma. Chicos, un ratito les voy a cortar. Me han pedido que grabe la clase, o no sé si alguno está grabando. Y me hace ese mega favor para luego compartirlo con sus compañeros, porque dice que algunos no han entrado a clases. ¿Alguno está grabando? ¿Nadie? Creo que nadie. A ver. Creo que no tengo mucho almacenamiento, pero ya. Ale, ¿será que puedes repetir de nuevo lo del comerciante, porfa? Ya, un ratito, por favor. Ay, no puedo mover. No sé qué ha pasado. Creo que se ha dejado de grabar. A ver. Ay, no. Voy a poner lenta mi compu. No sé si alguno me hace el favor y pueda grabar la clase. Porque ha modificado mi pantalla. Ya. Ahora sí. Ay. Ya. El comerciante es aquella persona que habitualmente se dedica a realizar cualquier actividad comercial, pero con fines de lucro. ¿Ya? Ahora, la definición de comerciante está en el artículo 4. Ahora, la capacidad para ejercer el comercio. El artículo 12 nos indica que pueden ser personas naturales, individuales o colectivas, y las personas jurídicas, como las sociedades comerciales. Los impedidos y prohibidos para ejercer el comercio son aquellas personas que tienen alguna sentencia judicial que los prohíba, aquellas empresas o sociedades comerciales que hayan quebrado y no se hayan recuperado, aquellos directores, socios o representantes legales que hayan realizado actos fraudulentos y que estos hayan generado la quiebra de la empresa. Los funcionarios públicos que desempeñan sus funciones en actividades similares a la que su empresa estuviera desarrollando. Por ejemplo, el representante legal de FANSESA no podría ser el gobernador. Ahora, el empresario, que su definición también está en el Código de Comercio, en el artículo 448, nos indica que es aquella persona individual
o, eh, o jurídica que va a actuar en su nombre o en representación de los socios. Esto con el fin de ejercer una actividad de producción o distribución de bienes y servicios. Ahora, la empresa, el artículo 448 también nos define que la empresa va a ser aquella organización de materiales, tanto de inmateriales. Por ejemplo, dentro de la empresa existen escritorios, sillas, estantes y demás, pero también se realiza la contratación de personal. Desde el personal de limpieza hasta el gerente son parte de la empresa, ¿ya? Ahora, como el elemento fundamental de la economía actual llegan a ser las empresas y su naturaleza jurídica va a radicar en 3 puntos importantes. Uno de ellos es que tiene un valor económico superior a todo lo que lo conforma, ¿ya? Tiene un elemento externo, pero es unitario. Como ya les había indicado, una empresa tiene personal, tiene mesas y demás muebles. Estos van a conformar la empresa y no por eso, o sea, una empresa es un conjunto de muchas cosas, pero es solamente unita. Ahora, la naturaleza jurídica también, la más importante, es que tiene que resolver problemas jurídicos relativos a la actividad que ellos realizan, es decir, a su objeto social. Ahora, dentro de los elementos integrantes de la empresa, como ya les había mencionado, el artículo 449 nos muestra una lista de todos estos elementos. Por ejemplo, el inmueble, que va a ser que van a ser las instalaciones en las que está situada la empresa. También estas empresas tienen derecho a impedir el desvío de la clientela. Asimismo, las empresas tienen este derecho de elegir el nombre comercial, pero no debe ser igual a uno que ya existe. Para eso se realiza el control de homonimia. Ahora, tienen su mercadería guardada dentro de sus instalaciones, en almacenes o también en depósitos. Ahora, las empresas pueden realizar contratos realizan contratos de personal, tanto de empleados y obreros. Tienen derecho incluso a las patentes de, ¿cómo se llaman estas patentes? De invención y el guardar los secretos de fabricación, como el de la cangreburger, ¿verdad? Que nadie puede compartir la receta secreta, por ejemplo. Y a su vez tienen el derecho de excluir todos estos bienes de sus bienes personales, por ejemplo, en sociedades comerciales de responsabilidad limitada. Si es que se debe cumplir alguna obligación, solamente se responde con los bienes de la empresa y no los personales. Ahora, dentro de los actos comerciales hay un sinfín de actos comerciales. Es más fácil identificar cuáles no son actos no comerciales. ¿Para qué? Para lo que no es no comercial,
es un acto comercial, ¿ya? Los actos comerciales son aquellas operaciones realizadas con una finalidad de lucro o beneficio económico, como comprar, vender, alquilar o prestar servicios dentro de la actividad mercantil. Por ejemplo, yo compro ropa para vender, ropa que yo puedo modificarlo o venderlo en el estado que me llega, ¿ya? Realizar la compraventa de empresas también. Otra actividad es alquilar, alquilar maquinarias para trabajar con ellas o subalquilarlas. Así también realizar préstamos de dinero con algún interés. También dentro de los actos comerciales van a estar incluidas aquellas actividades industriales de transformación de materia prima o aquellas empresas que van a desarrollar actividad como las de seguro, de vida, ¿ya? Dentro de los actos no comerciales, estas son sin carácter empresarial. Son especialmente actividades personales o familiares destinadas solo a la subsistencia. Por ejemplo, en el campo, aquellas personas que realizan actividades de agricultura o realizan actividades de ganadería. Por ejemplo, este señor que está, pero no ganadería, para poder producir cabezas y cabezas de ganado y posteriormente venderlos, sino a criar unas 5 vaquitas para que extraer la leche, realizar derivados, queso, mantequilla y entre otros para su alimentación. Y si es que le sobrara, va a vender 1 litro de leche, digamos. No, con eso no se va a hacer millonario. No está dentro de un acto comercial. También aquellas personas que realizan actividades como los carpinteros, los alfareros o los artistas. Igual aquellas personas que tienen sus restaurantes o pensiones en las que la atención es realizada por el propietario, por el dueño o su familia. También están aquellas actividades o actos en los que, por ejemplo, yo tengo 10 árboles de naranja y ahora que es temporada de naranja, me salen canastas y canastas de naranja que yo no voy a poder, o mi familia no va a consumir toda esa naranja, entonces voy al mercado y lo vendo, pero no es habitual, sino es solamente en la temporada de naranja. También aquellas personas que realizan la compra o venta de inmuebles, pero no son agentes inmobiliarios, ¿ya? Ahora, dentro de las obligaciones que tienen, que tienen los comerciantes, el artículo 25 nos dice que todas las personas que realicen actos comerciales deben inscribirse en el registro de comercio. En este caso, el registro de comercio es el SEPREC, es el Servicio Plurinacional del Registro de Comercio. Los comerciantes deben registrar todos los actos, el objeto social que va a tener su empresa con todos los documentos legales. Asimismo, debe informar sobre la cesación de pagos. Debe llevar la contabilidad legal de la empresa. Es una obligación que tienen todas las empresas. Deben cumplir las obligaciones tributarias, el pago de impuestos y demás. Deben conservar los libros y documentos por un tiempo de 5 años, mínimamente. Deben evitar
realizar competencia desleal y cumplir con todas las obligaciones que dispone la ley. ¿Ya? Ahora, el registro de comercio. Como ya les había mencionado, el registro de comercio se va a realizar en el SEPREC, el Servicio Plurinacional del Registro de Comercio. El artículo 27 nos indica las funciones que tiene el SEPREC. Entre ellas está el registrar sociedades comerciales y empresas unipersonales. Debe inscribir actos comerciales públicos. Debe certificar información de registros. Debe generar los datos estadísticos. El SEPREC está administrado y fiscalizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua y la Autoridad de Fiscalización de Empresas. Tiene un plazo de 1 mes para emitir la matrícula de comercio. Ya. Las etapas del registro. Quisiera mostrarles cómo se realiza, pero no les voy a preguntar. Y vamos a perder tiempo entrando a la plataforma del SEPREC. Se debe ingresar al portal del SEPREC con ciudadanía digital o con el número de carnet. Se realiza el control de homonimia o la reserva de nombre también. Se debe llenar el formulario con los datos de la empresa. Se debe pagar, se debe realizar el pago de tasas en línea o en el Banco Unión. Para realizar este pago nos generan el CPT, es el código de pago por trámite, si no estoy mal. Con este código nosotros pagamos y el valor varía entre una empresa unipersonal y una SRL, por ejemplo. Una sociedad accidental paga entre 120 y una SRL entre 400 a 500 bolivianos, si no estoy mal. Posteriormente debe subirse los documentos en PDF del testimonio. El testimonio es aquella escritura pública que se realiza en una notaría de fe pública. Esta escritura contiene el acta de constitución de la empresa y se debe esperar para su revisión y aprobación 24 horas. Posterior a ello, se emite la matrícula de comercio, que es esta. Esta es la matrícula de comercio. Se pone la denominación de la empresa, el tipo de sociedad, el capital y demás. No les voy a preguntar tampoco. Todo esto es lo que se ve dentro de la plataforma del SEPREC. Podemos elegir qué tipo de sociedad o empresa queremos registrar. Incluso si entran al portal, cada numerito, cada tipo de sociedad tiene su concepto cortito. No les va a preguntar tampoco el doctor, pero le sirve. Ahora, los actos y contratos sujetos al registro. Debe registrarse el régimen conyugal del comerciante y su liquidación. La emancipación o habilitación de menores de edad para comerciar en caso de que sus papás hubieran fallecido o dejan como heredero al menor de edad. Deben registrarse las resoluciones de quiebra, inhabilitación, interdicción y entre otros. Como ya les había mencionado, la constitución, modificación y disolución de sociedades. A ver, entre las más importantes, la designación o remoción de los representantes legales para las liquidaciones y el otorgamiento o cambio de facultades de administración, es decir, si se va a realizar el cambio del representante legal de la empresa. Ahora, dentro de la cesación de pagos, el empresario debe informar a la autoridad de empresas de que no está pudiendo cumplir con el pago o las obligaciones
que tiene la empresa. Ahora, la contabilidad que debe llevar, perdón, las empresas comerciales están, deben llevar un libro diario mayor, un libro de inventarios, Cardex, balances y otros exigidos por ley. Estos libros y toda la documentación de la empresa debe, según el artículo 51 del Código de Comercio, nos indica que debe estar guardado por 5 años. ¿Para qué? Para poder controlar los montos tributarios, realizar el control de las sociedades, investigar delitos o iniciar procesos civiles. Esto ha sido pregunta de examen el año pasado. Así son sus preguntas del doctor cortitas, por si acaso. Ahora, dentro de la competencia desleal. La competencia desleal consiste en una serie de prácticas económicas agresivas para tener ventajas deshonestas. Los actos que consisten en la competencia desleal son los siguientes: el uso indebido del nombre comercial, imitación o confusión de marcas. Por ejemplo, en esta primera imagen podemos ver café buen día, incluso tienen la misma tacita, pero este no tiene acento, este sí, no es la misma tienda. Y aquí indica igual que el original, sin embargo no lo es. El mismo problema que tiene Doña Lía, no sé si han escuchado. Supuestamente existen 3 sucursales, una en la Avenida de las Américas, calle Calvo y Plazuela Cochabamba. Pero resulta que el de la Plazuela Cochabamba no es parte de Doña Lía como tal, sino es otra empresa, otro restaurante con diferente marca. Desprestigiar a la competencia es un acto desleal. Imitar cualidades de otros negocios, publicidad engañosa o exagerada. Por ejemplo, en el caso de Colgate o Coca-Cola, que nos dice, no sé, Coca-Cola, sírvete un vaso de Coca-Cola y conocerás la felicidad. No, posiblemente nos sacie, no sé, nos dé diabetes, pero no nos va a dar felicidad. Así también el soborno a empleados de la competencia, el uso de medios dolosos para afectar al mercado y cualquier otro acto que perjudique. En esto del nombre, por ejemplo, aquí en Sucre podemos ver Salteñas el Patio y Salteñas el Pato. Tienen un nombre muy similar y han tenido una demanda por utilizar o porque una de estas le ha robado la receta a la otra. También es una competencia desleal. Ahora, dentro de los auxiliares del comercio se tienen 2, las dependientes e independientes. Dentro de las dependientes están los factores y los dependientes. Los independientes van a ser los corredores, martilleros o rematadores. ¿Ya? Los factores, también llamados administradores, el artículo 72 los define como aquella persona que tiene a su cargo la administración de la empresa mediante mandato del titular. Tiene como prohibiciones delegar su mandato. Es decir, a él le han otorgado un poder, o a mí me han otorgado un poder y yo no voy a poder otorgarle otro poder a mi hermana para que realice la administración de la empresa, ¿ya? No puede revelar secretos industriales o comerciales. Tampoco puede constituir una empresa con fines análogos. Es decir, el problema de Fancesa con Soboce, por ejemplo, hay un socio que es
que está en Fancesa, pero también está invirtiendo en Soboce, digamos. No se puede. Ahora, ejecutar en nombre propio o ajeno negocios del mismo género. No puede ser representante legal de dos empresas que tengan el mismo objeto social. Ahora, el administrador o las funciones del administrador va a terminar con su muerte, la incapacidad o inhabilitación. También cuando le quiten o le revoquen el poder. Sin el poder, él no va a poder hacer nada. La disolución o enajenación de la empresa. En caso el administrador o factor haya renunciado, el vencimiento de término, por ejemplo, un contrato de 2 años, cesa sus funciones en ese momento. O en caso se haya realizado la quiebra de la empresa. Ahora, los dependientes son aquellas personas a las cuales el titular de la empresa va a encargarle la realización de determinadas labores propias del comercio, ¿ya? Ahora, las obligaciones que tiene han sido otorgadas mediante un poder notarial. ¿Para qué? Para que éste pueda autorizar para que pueda firmar correspondencias, pueda realizar cobros, giros o aceptar o endosar letras de cambio, como los de girar cheques también, y suscribir documentos que produzcan obligaciones o celebrar contratos. Ahora, todo lo que realice el dependiente no le va no va a ser de su responsabilidad, sino va a ser responsabilidad del titular. Ahora, los corredores son aquellas personas naturales o jurídicas que median entre la oferta y la demanda para la concreción directa de un contrato sin relación de dependencia o representación con las partes. ¿Ya? Las reglas y obligaciones de los corredores son que deben ser habilitados por el órgano correspondiente, en este caso el CEPREC. Deben tener conocimiento especial de la actividad comercial. Deben comprobar la identidad y capacidad de los contratantes. Deben realizar la conservación de las mercaderías. Deben guardar los secretos de las negociaciones. No pueden comerciar y ser mandatarios a la vez. No pueden garantizar los contratos en los que intervienen. Deben llevar un libro de registro de los negocios en los que intervienen. Ahora, dentro de los martilleros son aquellas personas naturales o jurídicas que se dedican habitualmente a la subasta pública. Ellos deben estar inscritos en el registro de comercio, contar con un local autorizado y adecuado. Deben llevar un libro de consignaciones, de ventas y de cuentas corrientes. Ahora, los requisitos para la subasta. Requisitos para la subasta. El propietario del bien debe acreditar el derecho de propiedad. Indicar que el estado y características del bien. Entregar el bien al mejor postor con pago en efectivo. Emitir el comprobante y rendir cuentas al propietario en 3 días. Y debe entregar el dinero menos su comisión. Esto en el plazo de 5 días. Ya. No sé si tienen alguna duda sobre el tema 2 antes de empezar el 3, chicos.
Creo que ninguno, ¿no? Ya. Ahora, el tema 3, teoría general de las sociedades comerciales. La asociación jurídica de personas es la formación de un grupo que se ha caracterizado de la evolución, es decir, de monito, no sé, de los primates hasta una persona, y esta persona ha tenido su familia, y así como se ha creado la familia, también se han creado las sociedades comerciales, ¿ya? Ahora, las formas asociativas, el Código Civil lo clasifica en dos, como ya conocemos. Pueden ser personas naturales o personas jurídicas colectivas. Estas son una agrupación de dos o más personas con una misma finalidad o un mismo interés. Ahora, dentro de la naturaleza jurídica de las personas colectivas, estas son, bueno, las personas colectivas son un producto del derecho, una idealización jurídica, siendo indispensables para la formación de las relaciones jurídicas. Se desarrollan tres teorías. En ellas está la teoría de la ficción, y se realiza la idealización de la ley. Por ejemplo, una SRL no es manejada por todos sus socios, sino por un representante legal. No hay una personita con cabeza de SRL, por ejemplo. Entonces es el representante legal que maneja la empresa. Ahora, dentro de la teoría de la realidad técnica, consiste en una realidad lógica y necesaria, es decir, la organización de la empresa. Los socios y su representante legal, los socios o su director, que esta realidad lógica y necesaria va a estar plasmada en su estatuto o reglamento interno. La teoría de la realidad subjetiva, en la que se tienen atributos y objetivos iguales que las personas individuales. Por ejemplo, las ONGs que no tienen no tienen finalidades de lucro. A ver, ya. Ahora, dentro de la clasificación de las personas, estas pueden ser clasificadas en asociaciones, que son agrupaciones como las iglesias, por ejemplo, que se, eh, que se reúnen con un fin, o en este caso es un fin, pero religioso. Las fundaciones son grupo de personas que se conforman con fines benéficos, con la intención de ayudar. ¿Ya? Las sociedades pueden ser sociedades civiles, las cuales tienen una finalidad em, em, distintas a las que tienen las sociedades comerciales, ¿ya? Las sociedades cooperativas, como esta de San Roque, que no tiene una finalidad de lucro. En cambio, las sociedades comerciales como las empresas constructoras, que estas sí van a tener, sí tienen fines de lucro. Ahora, la sociedad comercial está definida por el artículo 125 del Código de Comercio, que indica que es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a efectuar aportes para aplicarlos al logro del fin común y repartirse entre sí los beneficios o soportar las pérdidas,
previa adquisición de su personalidad jurídica. ¿Ya? Ahora, los socios van a ser personas naturales que realizan aportes, como se menciona en la definición. Y estas dos personas, por ejemplo, una empresa constructora se asocia con, no sé, una empresa eléctrica, por ejemplo. ¿Para qué? Para realizar la construcción de un edificio y ese es su fin. Van a realizar la construcción del edificio y las ganancias se la van a repartir de acuerdo al aporte que ellos tengan o en qué hayan quedado en su acta de constitución. ¿Ya? Ahora, dentro de los tipos societarios, el artículo 126, no sé si de todo su código esté actualizado, pero mediante decreto se han ido incorporando varias empresas. Principalmente eran 6: la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la asociación accidental o de cuentas de partición. La ley de empresas públicas incorpora 4 empresas más dentro de estos tipos societarios. Está la empresa estatal mixta, la empresa mixta y la empresa estatal intergubernamental. Y la ley de empresas públicas incorpora a la empresa social. ¿Ya? Ahora, dentro de las etapas del registro, el artículo 128 nos establece el procedimiento que se debe seguir. Ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Primero, debe realizarse el control de homonimia, es decir, no debe existir dos empresas con un mismo nombre. Se realiza la redacción de la minuta ante la notaría de fe pública, ¿ya? Bueno, ante el abogado. Y posteriormente se realiza la protocolización de la misma. Esta minuta eh, tiene, tiene como contenido todo lo que los socios hubieran decidido. Por ejemplo, el cuánto por ciento. Por ejemplo, Juan va a poner 500,000 bolivianos y Pedro 300,000. Las ganancias se van a ir entre 70 y 30%. ¿Ya? Cada uno, todo eso está dentro de la minuta. Se realiza la protocolización de la misma, se emite el testimonio de constitución y luego se realiza el balance de apertura. La escritura pública debe ser subida en la página del CEPREC, como ya habíamos visto, y posteriormente se emite la matrícula de comercio. ¿Ya? ¿Para qué? Todo esto, ¿para qué? La matrícula de comercio va a demostrarnos la existencia de una empresa. Esta es la escritura pública de constitución, o al menos la portada de la escritura. Y como la empresa no puede ser llevada por todos los socios, estos socios emiten o otorgan un poder general a un representante legal, que puede ser una tercera persona o uno de los socios. Dentro de las sociedades irregulares o de hecho, el artículo 136 los define. Van a ser aquellas empresas no constituidas de manera regular o legalmente.
y estas actúan como si fueran sociedades ante terceros. No sé si el doctor les puso el ejemplo de una discoteca, si no estoy mal, en la que van los de intendencia, los de la Guardia Municipal, van y dicen, esta no es una sociedad y no sé qué, no funciona y quieren ver las licencias. Pero ellos dicen, somos una sociedad accidental. ¿Por qué? Porque el señor en ese ajetreo de ir eh, a querer cerrar la puerta, se encuentra con uno de sus amigos y dice, formaremos una sociedad. ¿Para qué? Para que no tengan problemas. Ya, por eso se debe realizar el registro y verifican la existencia legal de la empresa. Ahora, los efectos legales que tienen estas empresas, sociedades irregulares, son que la responsabilidad frente a terceros eh, tienen que existir. La relación entre socios se rigen por el derecho común y es de responsabilidad ilimitada, es decir, que estos van a responder con bienes de la empresa y bienes propios. Ahora, dentro de las características y requisitos, el artículo 125 establece las mismas. Nos indica que una empresa debe estar constituida con consentimiento. No debe existir presión a ninguna de las partes. El objeto social que debe cumplir la empresa es de una actividad eh, eh, o actividad debe ser lícita, porque si no va a estar anulada. Si realizan actividades ilícitas, pueden ser nulas la constitución de esa empresa. Ya. Y van a ser nulas las estipulaciones que nos indica el artículo 141. Aquellos que excluyan a aquellos actos que no que indiquen que un socio no puede ser excluido. También de que a un socio se va a devolver los aportes con premio. No puede ser, porque al momento de realizarse la constitución, uno no sabe cómo le va a ir a su empresa. En caso le vaya mal, no podemos devolver los aportes a uno de los socios más un premio. ¿Con qué dinero, no ve? Deben garantizar al socio la integridad de sus aportes o ganancias. ¿Ya? No pueden asignar todas las ganancias a un solo socio. Tampoco se puede excluir a socios de pérdidas o darle ganancias, como ya habíamos mencionado. Y tampoco se puede fijar precios irreales en las participaciones. Por ejemplo, que yo haya aportado con 10.000 bolivianos y a mí me llegue el 90% de las ganancias. No se puede. Ahora, dentro del contenido mínimo del contrato de constitución, se tiene el lugar y fecha del contrato, es decir, dónde se está firmando el contrato, a qué hora y demás. La fecha, perdón. Los datos de los socios, en caso sean empresas unipersonales que se estén asociando con otras, entonces va a ir el número de NID y demás de la sociedad. ¿Ya? Asimismo, se establece el nombre y el domicilio de la sociedad, es decir, dónde va a funcionar esa empresa y con qué nombre. ¿Ya? Ahora, el objeto social. Se debe colocar para qué se está
realizando la constitución de la empresa. Puede ser para la construcción de puentes, caminos, diques y entre otros. Ahora, el capital social y aporte. ¿Cuánto está aportando cada socio? La duración. La constitución de una empresa no se realiza en un plazo fijo, puede ser por un tiempo indeterminado, ¿ya? Asimismo, la, se debe indicar quién va a llevar la administración de la empresa. Como ya les había mencionado, no pueden ser todos los socios, porque se harían un problema. Entonces designan a un representante legal, ¿ya? Ahora, dentro de las utilidades y las pérdidas, em, se debe establecer cuánto por ciento de utilidades van a tener cada uno y eso lo informa el representante legal. Se debe conformar una utilidad del 5% en algunas de las sociedades. Ahora, las reservas, por ejemplo, yo como empresa debo guardar un cierto porcentaje de los ingresos que percibo. ¿Por qué? Porque más adelante la empresa puede quebrar, necesitamos de dinero, entonces vamos a sacar un poquito de ahí. Se debe pagar los beneficios sociales a un trabajador, entonces se saca de ahí. En caso ocurra algún accidente, necesitamos dinero, entonces se saca de ahí. Ahora, entre los derechos y obligaciones, también se debe estar dentro del contrato de constitución o la minuta los derechos y las obligaciones que van a tener cada uno de los socios. Todo lo referente a la disolución y la forma en la que se va a disolver la sociedad. ¿Ya? Arbitraje. Por ejemplo, en caso de existir algún problema con la empresa o dentro de la empresa, esta puede solucionarse fuera de los juzgados, en el TJ, digamos. Si no se hace ante la CAINCO, puede ser, o cualquier otra institución autorizada para realizar estos procesos de arbitraje. En las sociedades comerciales se debe realizar convocatorias a los accionistas. En caso se realice una constitución de una sociedad comercial, debe estar sí o sí esta cláusula. Y las formas de decidir, por ejemplo, cuánto por ciento de votos se va a necesitar para elegir al representante legal, cuánto por ciento de votos para realizar la adquisición de algunas mercaderías y demás. Dentro de las limitaciones a la constitución de sociedades, el artículo 144 indica que los esposos no pueden conformar sociedades comerciales. ¿Esto por qué? Porque tienen ya los bienes gananciales. Entonces, si el esposo es parte de una sociedad accidental, la esposa también, aunque no esté su nombre. Pero sí van a poder ser socios en las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Los menores de edad tampoco van a poder ser parte de las sociedades, solamente en sociedades anónimas y SRLs, como nos indica. Es decir, si un menor de edad adquiere derechos y obligaciones bueno, no va a adquirir obligaciones, ¿no? Pero tiene el derecho de ser, bueno, va a heredar
lo que sus papás le han dejado, la sociedad comandita por acciones, por ejemplo, no le van a permitir. Estos socios van a tener que llamar a reunión y van a ver la forma de comprar ellos la parte que le corresponde al menor de edad o poder venderlo. Ya. Ahora, el artículo 146 nos indica que las sociedades anónimas y las sociedades comanditas por acciones solamente pueden formar eh, parte de las sociedades anónimas y las SRLs. Es decir, que una sociedad comandita por acciones eh, va a poder fusionarse con una sociedad anónima o una SRL. Ahora, dentro del capital social y los aportes que tienen los socios, el capital social son aquellos aportes fijados en el contrato, en el contrato de constitución que ya habíamos mencionado. Los bienes pueden ser tangibles, los aportes pueden ser tangibles o intangibles, perdón. Van a ser tangibles cuando sean en dinero o en bienes muebles, por ejemplo. Y estos requieren de una evaluación por un, ¿cómo les digo? Por un contador, por ejemplo. Se debe realizar el registro a nombre de la sociedad y si, por ejemplo, si yo voy a aportar con mi auto, debo, o mi casa, debo realizar el registro en derechos reales de que ese inmueble es parte de un aporte en tal sociedad comercial. Y si hay gravámenes, se va a ir descontando también. Por ejemplo, si mi casa tuviera un anticrético de $10,000 y el total de la casa es de 150,000, el aporte que yo estaría haciendo a la empresa es de 140,000. ¿Ya? Y van a ser intangibles aquellos, aquellos aportes que estén ¿cómo les digo? Documentados, como los derechos de autor, los créditos y títulos valores, los derechos de uso y el trabajo, menos en sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. Ahora, los conflictos patrimoniales. El artículo 1160, pero no es 1000, es, perdón, se me ha debido ir uno. A ver, ya, 1160. Ya, los conflictos patrimoniales. Bueno, tampoco les voy a preguntar qué artículo en específico el doctor. No. El incumplimiento se da por el incumplimiento de aportes. Y en caso se realice el incumplimiento, se va a realizar el cobro vía judicial o se va a solicitar la separación de los socios. Cuando se realiza el uso indebido de los fondos, como entregar, debe entregar todas las ganancias, se debe entregar todas las ganancias a la sociedad y debe responder por las pérdidas. Asimismo, la responsabilidad de los socios llega a ser ilimitada. Ahora, de la administración y representación legal.
Como ya les había mencionado con anterioridad, las sociedades comerciales eligen a un representante legal mediante un poder, ¿ya? Puede ser una tercera persona o uno de los socios, ¿ya? Dentro de las facultades, bueno, sus facultades están otorgadas en el poder, como ya les había dicho. Dentro de sus responsabilidades, esta creo que ha sido pregunta de examen también. ¿Cuál es la responsabilidad del representante legal? La diligencia, la prudencia y la lealtad. Y este poder debe estar registrado en el CEPREC. Los representantes legales van a responder solidaria e ilimitadamente. Ya. Ahora, dentro de las utilidades y reservas. Las utilidades tienen como requisito la distribución de los capitales, ¿ya? Y estos también van a responder de manera... Un ratito. Ya, perdón. La distribución se realiza de acuerdo a los aportes que realiza cada uno y su responsabilidad es ilimitada y solidaria, ¿ya? Ahora, dentro de las reservas, cada sociedad comercial debe realizar la reserva legal del 5% del capital con el que se hubiera constituido la empresa. En el caso de las sociedades anónimas y las SRLs, es la mitad hasta constituir la mitad del capital. ¿Ya? Y ahora también se puede establecer otro tipo de reservas por si existiera algún inconveniente dentro de la sociedad comercial, como ya les había mencionado con anterioridad. eh, res- reservarnos un poquito de los ingresos para el pago de beneficios sociales, para comprar vehículos para la sociedad y demás, para poder ser utilizado en casos de emergencia, puede ser, ¿ya? Ahora, entrando ya a las sociedades comerciales, primero vamos a hablar sobre la sociedad colectiva, las sociedades comanditarias simples y por acciones y la asociación accidental. Ya. Ahora, dentro de las sociedades comerciales, estas se originan en la Edad Media con el comercio italiano. Historia no les voy a preguntar. Su carácter inicial, bueno, se origina con la familia y, como ya habíamos mencionado, en caso de que falleciera el papá o demás, la empresa estuviera yéndose para los hijos, quienes van a adquirir los derechos y las obligaciones de los padres. Ahora, dentro de la responsabilidad, ellos se puede realizar aporte en trabajo y su responsabilidad va a ser ilimitada, ¿ya? Am, con el paso del tiempo y la evolución, ahora ya no se
se forman estas sociedades comerciales solamente en familias, sino en personas en las que se tiene confianza. Ahora, la sociedad colectiva está conformada por dos o más personas que aportan en capital, es decir, dinero o en trabajo, en una actividad comercial conjunta, respondiendo solidaria e ilimitadamente. Las características de esta sociedad es que es una sociedad de trabajo, es una sociedad de trabajo en las que los socios van a tener la facultad de dirigir, manejar la empresa. No se excluye a ningún socio. Por ejemplo, en una cafetería, digamos. Puede ser socio el mesero, el cocinero y el personal de limpieza. Su responsabilidad es solidaria e ilimitada, es decir, el socio va a responder con bienes de la empresa y bienes propios. Y es intuito persona. Los socios que conforman esto son contratados por sus cualidades. Por ejemplo, no me van a contratar a mí que no sé de cocina no sé, para un restaurante mm, eh, con un título de abogada, digamos, ¿no? O un dentista para que esté en una clínica. Necesariamente va a tener que ser un dentista o un odontólogo, mejor dicho. Ahora, los requisitos de constitución para las sociedades colectivas. Estas deben cumplir ciertos requisitos eh, como, como la constitución de la empresa y la emisión de la escritura pública por un notario y realizar el registro en el CEPREC, como ya les había mostrado en ese procedimiento que todo esto se puede realizar en la plataforma del CEPREC. Ahora, dentro de los socios, mínimamente deben existir dos y no hay un número eh, tope, digamos, como en otras sociedades. Todos los socios tienen igualdad de derechos y obligaciones. Estos socios pueden administrar y supervisar. La denominación o razón social de la empresa, por ejemplo, puede ser, no sé, Doña Lía, ¿no? Como ya habíamos visto, Doña Lía, Sociedad Colectiva. O S.C. puede abreviarse a las iniciales. Su razón social debe estar acompañada aparte del nombre, Doña Lía, Sociedad Colectiva y Compañía, que también puede ser, o CIA. La administración puede ser llevada por los socios o terceros. Ahora, la remoción de los socios puede ser de manera libre o por alguna causa, ya sea por invalidez, por, eh, por no haber cumplido con la obligación que tenía, por ejemplo, la del chef de cocinar, digamos. Ahora, en asamblea de socios, que estaba ya en el documento constitutivo, se debe indicar, bueno, se llevan las resoluciones, ya sea para cuántos votos, perdón, las resoluciones van a depender
los votos, la resolución de la empresa va a depender de los votos pactados en la escritura pública. Como habíamos dicho, puede ser 2/3 o dependiendo a los aportes de cada uno o por mayoría simple. El quórum va a ser dependiendo al número de votos que se ha establecido en el documento constitutivo. Por ejemplo, el 50+1 o los 2/3 de los socios presentes y demás. Las sociedades colectivas no constituyen reserva legal. Ya. Ahora, dentro de las sociedades comanditarias simple y por acciones, las vamos a llevar por separado. ¿Ya? Bueno, la sociedad comandita simple tiene su origen, se origina en la palabra comendare, que significa confiar. Surge de la sociedad colectiva. Los tipos de socios, estos pueden ser comanditarios o gestores. Los comanditarios, perdón, son aquellos que van a aportar en capital, con dinero. Estos no van a administrar, no tienen, tienen responsabilidad limitada y no es intuito persona. Cumplen con los mismos requisitos que las sociedades de responsabilidad limitada. Ahora, los gestores o socios gestores, estos aportan en trabajo o en industria. Estos sí se van a encargar de la administración y la representación legal. A diferencia de los otros socios, estos responden de manera ilimitada y es intuito persona. La sociedad comandita simple, solamente algunos de los socios responden ilimitadamente y otros responden de manera limitada. Ellos ya se organizan para ver cómo van a llevar toda la actividad comercial. Ahora, la denominación de este tipo de sociedades lleva la sigla, puede llevar toda la palabra completa, sociedad comandita simple. Como es largo, se pone las iniciales S.E, C.S o SCS. Esta denominación pueden ser los nombres de los gestores, por ejemplo, el mío, Alejandra, Paola, no sé, y Juan, digamos, el nombre de los socios gestores, S.CS, ¿ya? Únicamente van los nombres de los socios gestores. Si apareciera el nombre de los socios comanditarios, estos socios van a responder ilimitadamente. Ahora, dentro de las relaciones jurídicas internas, los aportes de los socios se realizan de dos formas. Los socios comanditarios aportan en capital o los socios ¿cómo va esto? Un ratito, a ver. A ver, ya. Va a existir dos formas para poderse constituir el capital. Puede ser solamente con el aporte de los socios comanditarios o el aporte de los socios comanditarios y los socios gestores.
Ya. La administración va a ser, puede ser llevada por los gestores o los terceros, como ya les había mencionado. Y los socios comanditarios solamente van a actuar en casos urgentes por el plazo de 90 días. Pasados los 90 días, deben designar a un tercero para la administración. En asamblea, los socios comanditarios, bueno, los socios se van a basar em, en todo lo que han acordado en su documento constitutivo. Si se van a realizar cambios importantes, deben, en la escritura pública, como en la modificación o incorporación de algunos socios, se necesita el 100% de los votos. Y en, y en otros casos, los 2/3 de votos. ¿Ya? Ahora, dentro del nombramiento de los administradores o de los gerentes, pueden ser propuestos por los socios gestores o según el aporte del capital. Ya. Ahora, en la sociedad comandita por acciones, igual tienen su naturaleza en una sociedad de comerciales, de capitales, perdón, en el que todos los socios van a aportar en dinero. Los socios pueden estar representados, perdón, por sus acciones, y estos capitales los suscriben los socios comanditarios, ¿ya? La denominación que tienen, eh, sí o sí debe aparecer el nombre de los socios gestores y no los comanditarios, como en las sociedades comanditas simples. Aparece el nombre de los socios y la sigla SC. Ahora, la administración y las decisiones que se toman es que la administración va a ser llevada por los socios gestores o terceros, según lo establecido en el documento constitutivo. En caso de remoción o retiros, tienen mayor, ¿cómo les digo? Tienen derecho preferente los socios comanditarios. Ahora, en junta se toman decisiones importantes. Lo llevan a cabo los socios gestores, que tienen derecho de voz y no de voto. Lo van a llevar los socios comanditarios, perdón, con derecho a voz y voto. En cambio, los socios gestores solamente tienen derecho de voz. En caso ellos realizaran la votación dentro de algunos temas importantes, como la remoción, la responsabilidad de quién va a llevar la administración de la empresa, los síndicos y la gestión, va a estar sujeto a nulidad. A ver, dentro de la asociación accidental o de cuentas de partición, este tipo de asociación está en el artículo 365 al 371. La asociación accidental estas asociaciones accidentales realizan operaciones temporales específicas mediante aportes comunes sin constituir una persona jurídica independiente. Por ejemplo, para la construcción de caminos
hay empresas que se adjudican y necesariamente requieren de una empresa constructora, requieren de una empresa eléctrica y así, entre varias empresas. Entonces ellos se juntan y se presentan a las convocatorias que emite el Estado, por ejemplo, para la construcción de esos caminos y ya. Una vez cumplen ellos su fin, se separan. No, ese es su objeto, la construcción de caminos y ya. Ahora, la formalidad. Ellos, bueno, la asociación accidental no requieren una inscripción en el registro de comercio. Suficiente con los medios de prueba. Ahora, los derechos y obligaciones que tienen frente a terceros, los asociados encargados actúan en nombre propio y con responsabilidad solidaria e ilimitada. Y los asociados no encargados carecen de una acción directa contra terceros. Ellos no van a responder frente a terceros. En cuanto al consentimiento, responsabilidad y control, el consentimiento. Los encargados revelan los encargados revelan el nombre de los que no, de las personas que no están encargados, como ya habíamos mencionado anteriormente, los socios no encargados, y tienen la obligación de rendir cuentas. Los asociados no encargados tienen derecho a exigir esta rendición de cuentas. Y los encargados tienen, llegan a ser aquellos los liquidadores y van a rendir la cuenta a los demás socios. El control de esta asociación lo tienen todos, teniendo el derecho de examinar, inspeccionar, verificar y vigilar las operaciones encomendadas a los asociados. Ahora, dentro de las normas supletorias, si faltara disposiciones especiales, se van a aplicar todas aquellas que están establecidas para las sociedades colectivas. Es cortito la asociación accidental o de cuentas de partición. Ahora, dentro de las sociedades de responsabilidad limitada, estas están establecidas del artículo 195 al 216. La sociedad de responsabilidad limitada surge de la ley anglosajona en la que, bueno, esta sociedad es creada con un capital menor al de la sociedad anónima. Tiene capitales en cuotas, trámites sencillos. Es común en los proyectos, en las empresas o pequeñas, medianas empresas y es limitada y su responsabilidad es limitada. ¿Ya? El capital con relación al capital social, esta se realiza en cuotas de capital de 100 bolivianos o múltiplos de 100. Ya, ahora no, dentro de las SRLs, a diferencia de las anteriores, solamente hay inversión en dinero o aporte en dinero. No podemos aportar en trabajo o en industria. Se requiere un mínimo de dos personas a 25 personas, máximo 25 personas para la
constitución de una SRL. Estos socios, o bueno, la, mm, la SRL se conforma por personas, es intuito persona, no, y estos van a responder de manera ilimitada, es decir, con los bienes de la empresa únicamente, no se necesita em, realizar el registro de los bienes propios. Es una de las sociedades más seguras, podría decirse. Dentro de la organización y la administración, la organización se, en la SRL se realiza una junta general más los administradores, en las que van a tratar de las facultades que tiene el representante legal y demás. Ahora, en la administración, a cargo pueden estar los gerentes o los administradores. Esta pues, es por un tiempo determinado nada más. Y estas tienen una responsabilidad por registro de socios. La administración es llevada por los gerentes o administradores por un tiempo indefinido que pueden ser parte del directorio y la remoción de irresponsabilidad se basan en las normas de la sociedad colectiva. ¿Ya? Ahora, para nuestra legislación, o en Bolivia al menos, la sociedad es personalista, como habíamos indicado, es intuito persona y van a depender de las cualidades de los socios. Dentro de sus características más importantes son que solamente hay 25 socios máximo. Los socios son limitados. Tienen la prohibición de libre disposición en la cesión o en la transferencia de cuotas de capital. Sus características es que los socios los socios van a tener derecho preferente en caso de que uno de ellos renuncie o decida transferir sus cuotas de capital. Y se realiza la disolución de la empresa por simple desacuerdo. En caso de que, por ejemplo, yo no quiera que Juan venda o transfiera sus cuotas de capital, entonces, pero si no dejo que él transfiera y tampoco lo compro, entonces se disuelve o se liquida la sociedad comercial. Ahora, dentro de las etapas de registro, como ya habíamos visto, es igual que las anteriores sociedades, se realiza el control de homonimia. Este debe llevar el nombre de la empresa XYZ SRL o tener la abreviatura de limitada LDTA. Se realiza la redacción de la minuta, la protocolización, el balance, la publicación de los documentos en el CEPREC, la matrícula de comercio y ya. Ahora, dentro de los órganos que tiene la sociedad de responsabilidad limitada, existen dos. Uno de administración y representación y la otra de decisión o la asamblea de socios. Dentro de la administración, este está subordinado a la asamblea y se ejecuta la voluntad que se ha establecido en la misma, ¿ya? Puede ser esta unipersonal por uno o más gerentes. Esta administración se lleva
puede ser llevada por un gerente o administrador, que pueden ser los socios o un tercero por un tiempo determinado. O puede ser pluripersonal, es decir, que se conforma o se va a conformar un directorio que se va a encargar de la administración y la representación de la empresa. Se constituye en un órgano de control y vigilancia de los socios. ¿Ya? Ahora, dentro de la decisión o asamblea de socios, eh, existen dos tipos de asamblea. Las extraordinarias, en las que se van a tocar temas específicos de acuerdo a lo que se establece en la convocatoria, ¿ya? Y esta convocatoria debe ser eh, emitido 8 días antes, previos al día de la asamblea, ¿ya? También existe el tipo de asamblea ordinaria que se realiza solamente una vez al año, en el que se aprueban los balances y las utilidades de la gestión y se nombra a los nuevos administradores o en caso se decida que continúen los que ya habían estado. Así también se decide sobre el aumento y la reducción del capital. Los órganos de decisión, dentro del órgano de decisión, todos los socios pueden participar. Ya, en caso puede ser de manera, ¿cómo les digo? Todos los socios participan de acuerdo al capital que ellos hubieran aportado, ¿ya? Y para tomar las decisiones importantes se necesita el 50%, que el 50% estén presentes. Ahora el órgano máximo y soberano va a estar a cargo de del directorio, ¿ya? Ahora, dentro de la convocatoria y el quórum, aquí está, debe llevarse de manera escrita 8 días antes y debe estar presente el 50% del capital, ¿ya? Ahora, en cuanto a los votos, las resoluciones, cada socio tiene un voto por cuota. Es decir, que si yo tengo aportados 50 votos, ya. Es decir, que si yo tengo 50 cuotas de capital, tengo 50 votos dentro de esa asamblea. Ya, se requiere 2/3 de votos para la modificación de la escritura pública de constitución, para cambiar el objeto social de la empresa, para aumentar o reducir el capital, así también para admitir nuevos socios o para tratar temas de disolución y liquidación de la empresa. Y otras decisiones no tan importantes como estas se llevan por mayoría simple. Es decir, más del el 50 más 1 de los presentes.
La transmisión de participación. La transmisión se va a realizar por, existen dos maneras, la transmisión mortis causa, es decir, por muerte, y la transmisión entre vivos, ¿ya? La transmisión por causa de muerte solamente procede si la escritura pública lo permite. En caso lo permitiera, los herederos van a ingresar como socios. Y si no estuviera previsto en el acta de constitución o en la escritura pública, se va a decidir en una asamblea, ¿ya? En caso los socios no acepten a los accionistas, perdón, en sociedades anónimas se habla de, en las SRLs se habla de accionistas. En caso los accionistas no aceptan al heredero, los socios van a poder comprar las cuotas de capital. Tienen ese derecho preferente para poder comprar. Ahora, dentro de la transmisión intervivos, los socios que deciden transferir sus cuotas de capital deben comunicar a los demás socios en el plazo de 15 días. Deben comunicar su intención en el plazo de 15 días. Si es que nadie aceptara, recién se va a ofrecer a terceros, ¿ya? Y si no estuviera también en la escritura pública, se va a decidir en la asamblea de socios. En caso estos rechazaran, la sociedad debe presentar a un comprador en el plazo de 60 días. Y si no hay transferencia dentro de los 20 días, se realiza la exclusión del socio, devolviéndole todo su capital. Ahora, en caso no puedan pagarle al socio, se va a realizar la disolución o la liquidación de la sociedad. Chicos, estoy un poco delicada de mi garganta. Les voy a pedir un ratito, por favor, unos 5 minutos para que igual ustedes descansen. Por favor, falta la mitad de los temas. Está bien, muchísimas gracias. No cansarles también, ¿no? Estoy hablando apenas ya. Por favor, 5 minutos.